Pues ahora resulta ser que los últimos 6 o 7 presidentes que hemos tenido en nuestra República Mexicana han sido la corrupción total y el nexo directo con el crimen organizado. Estamos hablando desde la década de los 70s, 80s, en donde todavía había una manera de controlar a las organizaciones criminales, que en la década de los 90, y no se diga a principios de los 2000, esto detonó de una manera alarmante en nuestro México. Señores, tenemos un videazo el día de hoy, quédese porque vamos a hablar de los presidentes, incluyendo a no solamente la actual presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, al presidente que acaba de salir hace algunas semanas, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, sino a los presidentes como Salinas de Gortari, como Calderón, como Fox, en fin. Quédense, señores, quédense, mi familia, bienvenidos a eso que es Carrilla Política. Ayúdenos dándole clic a la campanita, si tienen la oportunidad, compartiendo, dándole like, les vamos a estar sumamente agradecidos. Pues bueno, señoras, señores, ahí le va este post. Hay información incluso que habla que hay archivos clasificados en la Unión Americana, y esto lo han empezado a filtrar en redes sociales, en donde se habla que desde tiempos, como le decía, de hace décadas, los presidentes de México han estado coludidos enormemente con las células delictivas. Se habla incluso que Carlos Salinas de Gortari fue cómplice de los Arellano. Sí, señoras y señores, además de el Señor de los Cielos. Hoy, Carlos Salinas de Gortari vive en España, pero se supo que cuando terminó su sexenio se fue a vivir a Irlanda y ha andado por todo el mundo sin ningún problema. Millonario el hombre. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, Felipistos. Se habla que fue no solamente cómplice, sino socio de la gente de Sinaloa, incluso también de la gente de Michoacán, de los caballeros. Hoy vive en España, da conferencias en Estados Unidos, anda paseándose por todo el mundo, y eso sí, su brazo derecho, el que le abrió las puertas de manera importantísima al crimen organizado, está ya sentenciado en la Unión Americana, y a él todavía le falta que no solamente la historia lo ha estado juzgando, sino las autoridades. Incluso se habla que de Enrique Peña Nieto, en su gobierno, se dejó crecer de manera impresionante a lo que es la organización de Jalisco. ¿Dónde vive Enrique Peña Nieto? Muy calladito. También en España. España, nido de corruptos, de canallas. En fin, hablando de canallas y hablando de corruptos, ahí les pongo estas fotos para que recordemos a estos truanes. Pues resulta ser que Jorge Ramos hacía esta entrevista precisamente con Carlos Salinas de Gortari hace algunos años, y le cuestionaba precisamente algunas de las cosas que muchos mexicanos pensamos en su momento, como por ejemplo: cuando usted deja la presidencia, millones de mexicanos pierden sus ahorros, pierden sus casas, pierden sus trabajos. Usted le echa la culpa a Ernesto Zedillo, a su gobierno, pero en parte no es usted también responsable de eso. Yo he señalado, Jorge, que cuando un presidente termina, deja activos y pasivos, ¿sí? Nosotros dejamos en un año muy difícil, 1994, que empezó el 1 de enero con el levantamiento del EZL en Chiapas, después la trágica muerte de Luis Donaldo Colosio. A ver, la trágica muerte, todo señala, señoras y señores, que esa situación fue algo del Estado. ¿Quién estaba levantándose en contra de todo lo que era la estructura del PRI? ¿Quién estaba dando discursos que estaban molestando a Carlos Salinas de Gortari y a toda la estructura? Efectivamente, Colosio, al cual le quitaron la vida. Entonces, trágica muerte de su amigo. Nuestro candidato a la presidencia de la República y la de José Francisco Ruiz Massieu. Y en el Inter, una elección presidencial ejemplar en la historia de México. Pero usted se está quitando de culpa de lo que ocurrió. Al contrario, yo dije que había una serie de problemas, nada más que ellos, con esas decisiones fatídicas de diciembre y las siguientes, convirtieron un problema en una crisis, y esa es la diferencia. Usted dice ellos, se refiere a Ernesto Zedillo de su gobierno. Sí.
Pero usted escoge a Ernesto Zedillo, señor Salinas. Fue una circunstancia dramática a la muerte de Luis Donaldo Colosio en marzo de 1994, cuando en esas horas aciagas, de enorme dolor personal y de una consternación nacional. A ver, ¿usted le cree? Pregúnteselo, ¿usted le cree? Horas aciagas, de dolor personal. ¿Cuántas películas no hay, documentales, libros, que señalan a este señor como una persona maquiavélica, una persona malévola, una persona sumamente inteligente que decían que todavía hace algunos años manejaba los hilos precisamente de nuestro país? Carlos Salinas de Gortari. El PRI tuvo que seleccionar un candidato sustituto. Sí, pero fue usted. O sea, yo creo que ahora ya podemos decir que era usted quien escogió a Zedillo. Pero, que hombre, escogió usted a Colosio. Era una decisión en la cual el presidente de la República, que provenía del PRI, tenía una gran influencia sobre el partido, pero se hablaba, se negociaba y se consensuaba. A ver, ahí es cuando tú no lo crees. Que en ese momento el PRI, se tenía que hacer una negociación. ¡Claro que no! Y aparte más con este hombre, ese diabólico ente político. Señoras y señores, si recuerdan incluso esos años, las personas que nos están viendo y que tienen edad para recordar lo difíciles que fueron esos momentos, Carlos Salinas de Gortari creó en 1990 el Fobaproa llamado IPAD en el 98 para rescatar a las corporaciones en crisis, convirtiendo sus deudas en deuda de todos los mexicanos y los pagos anuales exorbitantes que todavía vamos a pagar. Bueno, yo creo que no nos va a tocar a algunos de nosotros hasta el 2070. Dice esta nota, fíjate, esta nota que aquí me voy a encontrar de la jornada, dice lo siguiente: se consumó el atraco Fobaproa en San Lázaro, en donde el nuevo instituto saneará al Banco del Atlántico, a Pemex, a Bancrecer con recursos públicos. El fraude del siglo calificado como califica a los opositores, y la Cámara Baja custodiada por la policía. Pues bueno, señoras, señores, en ese momento, fíjate, si ahora se hacen algunas manifestaciones, se señalan las cosas, esto que también era algo extremadamente dañino para la población. ¿Y qué pasó con Salinas de Gortari? Nada. Incluso el hermano, que estuvo algunos años en prisión, que fue quien le prestó el dinero a Salinas Pliego para comprar lo que era Imevisión, lo que se convirtió ahora en Televisión Azteca. Este hombre, Salinas Pliego, que también se ha convertido en uno de los magnates más importantes de México. Se habla que es el tercero más rico de nuestro país, con tantas empresas, no solamente televisoras, sino de tener sus tiendas, que Salinas y Rocha, si no me equivoco, se convirtieron en Electra, Banco Azteca, en Total Play, las motocicletas Itálica, y en fin. Y ese dinero con el cual compró Imevisión para convertir Televisión Azteca fue préstamo del hermano de Salinas de Gortari. Sí, señoras, señores, así de sencillo. En fin, para continuar con esto, el mismo expresidente Andrés Manuel López Obrador, si lo tengo por aquí, hablaba precisamente que ese sexenio de Salinas de Gortari, híjole, fue uno de los peorcitos, ¿eh? De la propiedad social. Volvemos a Salinas. Reformaron el artículo 27 de la Constitución para poner al mercado las tierras ejidales. Y ahora hay ejidatarios que son latifundistas. Desde luego, no son campesinos, despojo. Fíjense ustedes nada más, ¿no? O sea, uno de tantas y tantas y tantas cosas que se vivieron en ese sexenio. Digo, estamos hablando de parte de los sexenios o parte de los señalamientos de los sexenios corruptos que ha tenido nuestro país con el PRI, con el PAN. Y pues bueno, ya hay incluso señalamientos de gente que dice que los Estados Unidos tiene carpetas importantes que señalan a el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Acuérdense que con Salinas de Gortari fueron la cuestión de los magnicidios con Salinas de Gortari y con Ruiz Massieu. Se privatizaron los bancos.
se vendió Telmex. Además de que hizo una reestructura en la cuestión económica de nuestro país, que antes de irse parecía que México estaba a nada de ser primermundista, pero a México lo dejó, mire, con alfileres. Y cuando llega Zedillo, ya lo escucharon en la entrevista, él tuvo la culpa, yo no fui, yo les dejé un país boyante, les dejé un país en equilibrio, y resulta ser que Zedillo fue el que se lo echó, por amor de Dios. En fin, bueno, señoras y señores, resulta ser que con Ernesto Zedillo se vinieron también muchas cosas que han sido señaladas como corruptas, y que también sus nexos fueron señalados de manera importante, pero quien de verdad, el que se voló la barda, y hablando precisamente de la barda de 360 millones de dólares, que supuestamente iba a ser una super mega obra, allí en el estado de Hidalgo, fue Calderón. Estamos hablando precisamente de la refinerías Bicentenario, si no me equivoco. Sí era la refinería, en fin. Pero no solamente eso, señoras y señores, ahí está esta situación. Resulta ser que sin un poder judicial corrupto, Calderón está en la lista de los pillos que se deben enjuiciar, porque siempre nos preguntamos, ¿por qué se señala a los presidentes y nunca les sucede nada? Nunca les pasa nada, todos están millonarios, todos tienen propiedades, viven en el extranjero y se van como reyes y dejan al país saqueado. Pues resulta ser que con esta modificación precisamente a la reforma del Poder Judicial, pues viene algo que puede ser importante. La historia de corrupción de más altos niveles en el gobierno del panista Felipe Calderón desencantó, o mejor dicho, desencadenó un escándalo nacional recientemente. Ya lo saben perfectamente que Genaro García Luna ha sido sentenciado por 38 años, el exsecretario de Seguridad de Calderón y mano derecha de este mismo, y se habla que con esta reforma judicial, jueces, magistrados y ministros que sin intereses ni nexos con políticos neoliberales puedan llevar al banquillo de los acusados a este mañoso presidente, oscuro presidente, el Borolas. Entonces, eso es lo que realmente se busca, que por fin todos esos delincuentes de cuello blanco sean juzgados no solamente en los Estados Unidos o señalados, que en México se cumpla la ley, porque eso no lo vemos, no lo hemos visto. Ha sido mínima la situación, los señalamientos para los gobernadores corruptos, los señalamientos incluso hasta para presidentes municipales, no les pasa nada, no les pasa nada. Le decía acerca precisamente de en el sexenio de Enrique Peña Nieto, esto me llama poderosamente la atención, dice, la meteórica expansión de la célula de Jalisco en estos 6 años de Enrique Peña Nieto. Tanto así que la gente de Oseguera rebasó precisamente a quien era en ese momento, después de Felipe Calderón, la organización delictiva más poderosa de nuestro país, que era la de Sinaloa. Pues ellos, los de Jalisco, llegaron o han llegado a tener una fuerza tan importante que en este momento, pues precisamente hay un problema enorme de inseguridad en nuestro país por esas células, más las pequeñas células que se han desencadenado por gente que se sale de una, se sale de otra, algunas que las han desaparecido, se han desaparecido y se convierten en otras que delinquen en carreteras, en pequeños municipios, o en pequeñas entidades, y que siguen lamentablemente lastimando y lacerando al pueblo mexicano. La organización criminal pasó en solo 5 años de ser de célula delictiva a una de las organizaciones más poderosas y desafortunadamente más sanguinarias del mundo. Así, señoras y señores, del mundo. En este sexenio de Enrique Peña Nieto. Por encima, fíjate, ahí va. En poco más de 4 años, pasó de ser una célula al servicio de Joaquín, de apellido Guzmán, a ser esta organización más poderosa y con mayor presencia en el país. Pues bueno,
Además de todos los escándalos de Enrique Peña Nieto, lo de Ayotzinapa, lo de la Casa Blanca, todos los asuntos relacionados con los fraudes en su sexenio, ha sido un año en donde, un sexenio, en donde también esta situación pocas veces se ha tocado, en donde gracias a la gente que estaba manejando la seguridad nacional, dejó crecer enormemente a estos señores de las organizaciones criminales. Incluso al licenciado Andrés Manuel López Obrador se habla que Estados Unidos tiene carpetas guardadas por los señalamientos que se han hecho de que él ha habido o tuvo que negociar con la gente de Sinaloa desde antes de ser presidente para poder llegar a la presidencia de la República. Mismo caso, se dice, de la actual presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum. Eso es lo que se dice. Eso es lo que se dice. Porque bueno, tenemos allí las palabras precisamente de gente como Lili Telles, que Lili Telles, de ser una senadora que llegó gracias a Morena, ha sido una de las detractoras y de las que ha señalado enormemente a el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Porque el embajador Ken Salazar deja en claro lo que todos sabemos en México y lo que saben en el extranjero, que la política de abrazos no balazos no funcionó, que los abrazos fueron para los criminales y que en el país provocó más balazos. Cuando el embajador Ken Salazar dice que López Obrador no aceptó la ayuda de los Estados Unidos para combatir al crimen, a los criminales, para combatir a los cárteles y a toda la gama de delincuentes que se dedican desde el tráfico de armas, la trata de personas, deja en claro que lo que hacía López Obrador es proteger a los criminales con quienes no solamente se coludió, a quienes no solamente protegió, sino a los criminales que son los socios de López Obrador, los socios de Morena. Por eso llevo años diciéndoles que esta es la bancada, que es el brazo político, el brazo legislativo del crimen organizado. Ahí están las palabras muy duras de Lili Telles, en donde hace un señalamiento de que esta bancada, esta mayoría por parte de Morena, que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, a final de cuentas, está a la orden del crimen organizado. Señoras y señores, si hablamos de historia, sabemos perfectamente que los expresidentes tienen mucha cola que les pisen. Los presidentes mexicanos. Bueno, han sacado cuántas situaciones de otros presidentes centroamericanos y latinoamericanos que han sido señaladas y han sido juzgadas jurídicamente. ¿Y en México cuándo va a suceder? Gracias por acompañarnos todo este tiempo. Lo dejo con algunas recomendaciones y lo invito a que nos siga en esto que es Carroña Política. Cuídense mucho. Nos vemos en el siguiente video.